día de ayer se publicó un interesante y revelador artículo de investigación denominado COVID, la carencia de ambulancias del sector público, en el que señala en esta investigación que los enfermos graves de COVID tienen que llegar como sea, así como sea, a los hospitales, y dependiendo también del tiempo de traslado puede depender la vida de la persona. ¿Qué le parece si es mejor Alejandra Barriguete, la reportera investigadora, quien elaboró este importante investigación, este importante documento, para que nos platique pues todo lo que hay detrás de este terrible y lamentable carencia en nuestro sector salud? Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Rodolfo, buenos días, muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti, Alejandra, y desde luego a la organización Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad. ¿Qué hay detrás de esta reveladora información, Alejandra? No tenemos el número de ambulancias suficientes en el país y sobre todo con una marcada carencia en el Valle de México. Así es, mira Rodolfo, te platico. Nosotros empezamos a ver desde Mexicanos contra la corrupción muchas denuncias sobre todo pues ahorita que estamos en medio de la pandemia, muchas denuncias de gente que pues pedía ambulancias y se tardaban muchísimo en llegar o no llegaban. Entonces, con base en esto, pues nosotros decidimos pues echarnos un clavado a los datos públicos, sí, preguntarle a cada institución de salud de estas instituciones públicas cuántas ambulancias tenía, y pues lo que nos encontramos fue una cifra alarmante. En todo el país, Rodolfo, sí, hay menos de 6,000 ambulancias públicas, que de por sí ya son pocos para más de 125 millones de habitantes, pero además de esas 6,000, solo unas 700 trasladan emergencias. Es decir, todas las ambulancias que tiene el IMSS, que tiene el ISSSTE, nada más funcionan para traslados hospitalarios. Es decir, si estás en un hospital y te tienen que pasar a otro por cualquier tratamiento, para eso sirven esas ambulancias, pero no van por ti a la hora de un accidente. A ver, Alejandra Barriguete, de 6,000 ambulancias que tenemos en todo el país para 125 millones de habitantes, solo 700 son para urgencias, el resto son para traslados. Así es, ese es uno de los más grandes problemas. Ahora, si nos enfocamos específicamente en la Ciudad de México, como lo comentaste, bueno, la Ciudad de México ha sido pues el epicentro de la pandemia, ¿no? Llevamos más de 14,000 muertes al día de hoy. Simplemente entre junio y agosto hubo casi 300 ingresos hospitalarios diarios. Y en la Ciudad de México solamente hay 28 ambulancias públicas, que son las que vienen por parte del ERUM. Ahorita lo que están haciendo para subsanar esta carencia es que la Cruz Roja también presta sus ambulancias pues como si fueran de manera pública, es decir, a través del 911, si uno pide una ambulancia, puede llegar una del ERUM o una de la Cruz Roja. La cosa es que la Cruz Roja solo tiene 54 en la Ciudad de México, y de las 28 que yo te menciono del ERUM, solo 7 tienen burbuja para trasladar pacientes COVID. Entonces, pues esto es también alarmante, porque las probabilidades de que un paciente con COVID solicite una ambulancia y llegue una equipada para sus necesidades, pues son marginales, ¿no? Y como sabemos, todo este tiempo entre que una persona requiere una ambulancia y llega al hospital, todos esos minutos son de vida o muerte, ¿no? Entonces, la gente opta por irse, si tiene la posibilidad, en ambulancias particulares que pueden costar miles de pesos o decenas de miles de pesos, hasta 15,000 pesos un traslado, y no todo el mundo tiene cómo costearlo. Y además estas ambulancias particulares también están saturadas ahorita, entonces el tiempo de espera puede ser hasta de 45 o 60 minutos, y pues si una persona la pide porque ya no está oxigenando, por supuesto que este tiempo es prolongadísimo, ¿no? Alejandra, cuando para quienes nos están escuchando y nos están viendo, es importante aclarar, estamos hablando de ambulancias que tienen que estar equipadas para las personas que están enfermas de COVID. Correcto. Hay que aclararlo para que luego no piensen que estamos exagerando. Hay 6,000 ambulancias, pero te fracturaste un pie, una mano y te trasladan, o estás
sales de una clínica y te llevan a tu casa o viceversa, te sientes mal, te llevan a la clínica. Aquí las ambulancias, ¿qué características deben de poseer para que sean consideradas unas ambulancias adecuadas para el traslado de pacientes COVID? Correcto, las ambulancias COVID, la Organización Mundial de la Salud sacó varias normas desde que comenzó la pandemia, por ahí de enero, febrero, para todos los países. Requieren de una, le llaman burbuja, pero es una cápsula en realidad como de plástico, como una bolsa donde se mete a la persona con COVID para que durante su traslado, si tose, si emite cualquier saliva, lo que sea, pues no contagie a las personas, a los paramédicos que vienen con la persona, ¿no? También las ambulancias tienen que traer necesariamente oxígeno, porque si la persona pues requiere de esto porque ya no está oxigenando al 100, pues que en el traslado ya vaya un poco recuperando como esta característica. Uno de los testimonios, bueno, un testimonio que yo explico aquí en el artículo, sí, fue de una persona que necesitó de una ambulancia, era un adulto mayor de 91 años, necesitó de una ambulancia por COVID. En todas partes le decían que no, en el 911 le decían que no había, llamó a todos lados donde te puedas imaginar, finalmente consiguió una particular que le cobró 14,000 pesos el traslado y ni siquiera traía burbuja. Es decir, el señor iba, pues, como tú dices, como si se hubiera roto una pierna nada más en una camilla. Él afortunadamente tenía oxígeno propio porque él tenía su tanque aparte porque él padecía de otra enfermedad respiratoria, pero pues, es decir, pagó 14,000 pesos por un servicio que debería de ser gratuito en otras condiciones y en realidad ni siquiera se fue con las medidas necesarias. Entonces, esta es otra parte alarmante. De las 28 ambulancias, que son muy pocas para 9 millones de habitantes en la Ciudad de México, solo 7 tienen las medidas necesarias para transportar pacientes COVID. A ver, ¿nos repites? Tú, ajá. Alejandra, ¿nos repites ese dato? Claro, 7 ambulancias equipadas con burbuja y con los elementos necesarios para trasladar pacientes COVID en la Ciudad de México. No es 7 nada. ambulancias públicas. No es nada, No es nada. No es nada, y te digo, imagínate tú que en promedio hubo 286 ingresos hospitalarios diarios entre junio y agosto. No. Y solo de esas personas, solo 7 podrían acceder a una ambulancia. Me explico, es algo alarmante en realidad. Esto puede ser también un detonante de los fallecimientos de las personas. Primero, si no tienes dinero no puedes contratar un servicio particular. Segundo, si el tiempo de traslado es vital para la atención de una persona, pues la gente se está muriendo y tal vez esas cifras son las que no alcanza la autoridad ni siquiera a dimensionar las diferentes causas. Sencillamente no hay ambulancias y punto. Hay un dato también importante que ustedes están señalando en esta investigación. Al parecer es el Seguro Social, la institución de salud pública con mayor carencia, porque no es el ISSSTE, no es la Sedena, no es la CEMAR, es el Seguro Social y es donde estamos el grueso de la población. Así es correcto, Rodolfo. Fíjate, la Organización Mundial de la Salud dice que en promedio por cada 100,000 habitantes tiene que haber 4 ambulancias. El IMSS, que tiene 70 millones de derechohabientes, y que si tomáramos a cada persona, a cada habitante como un derechohabiente, no tiene ni la mitad de las ambulancias que requeriría. Es decir, para todo el país, el IMSS tiene 1,421 ambulancias, de las cuales además solo 605 son propias. El resto son subrogadas, es decir, las contratan para ciertos periodos. Pero de estas 1,421 ambulancias del IMSS, también son nada más para traslados interhospitalarios. Entonces, pues en realidad tampoco nos sirven muchísimo para emergencias, para urgencias. Si tú estás en tu casa y te empiezas a sentir mal y necesitas que vayan por ti, no va a ir por ti una ambulancia del IMSS. Y si eres derechohabiente del ISSSTE, tampoco va a ir una ambulancia del ISSSTE. En realidad, el 911 mandaría a las ambulancias que tiene el gobierno local, en este caso, por ejemplo, las 28 que te digo de la Ciudad de México, o una de la Cruz Roja, o si no, pues tendrías ya que pagar por un transporte privado, ¿no?
dices, en el caso del Seguro Social hay 2 ambulancias por cada 100,000 derechohabientes. Tendríamos que ser el afortunado 50,000 para que nos tocara una ambulancia. Exactamente. Un porcentaje de probabilidades altísimo para que pudiéramos tener ese beneficio. También aquí se me viene a la mente, y tal vez se puede abrir un tema de investigación. Estas ambulancias subrogadas puede ser también un nicho de corrupción. Sí, claro, Rodolfo, lo que dices, hay muchas denuncias, incluso han habido notas en el pasado, sobre todo de las ambulancias privadas, porque imagínate tú, y ahora es mucho más entendible el escenario en que por qué lucran tanto, o por qué existen ambulancias patito, o por qué se han prestado tanto para la corrupción las ambulancias privadas. Pues ante la carencia de ambulancias públicas, pues ellos encontraron una oportunidad de negocio, claro, incluso hasta de lucrar de más, ¿no? O hasta de corrupción. Entonces sí, como dices, este es otro tema de investigación, pero por supuesto que creo que dar todo este panorama da pie a entender por qué sucede lo otro. Publicas también que en el artículo de COVID, la carencia de ambulancias del sector público, publicas en el último párrafo que el 14 de octubre el periódico Reforma publicó que el INSABI alistaba una compra de equipo para enfrentar la pandemia por 3,000 millones de pesos. Entre las adquisiciones se incluía la compra de 570 ambulancias, pero no hay datos hasta el momento de que se hayan adquirido. Así es correcto. Una vez que yo vi esta nota, pues inmediatamente contacté al personal del INSABI y de la Secretaría de Salud para decirles, bueno, 570 ambulancias en realidad sería un gran avance, ya ayuda, después de todo el panorama que platicamos, claro. Y les digo, bueno, estas ambulancias, ¿para dónde se van? ¿Se van al IMSS? ¿Se van al ISSSTE? ¿Se van a gobiernos locales? ¿Cómo va a funcionar Secretaría de Salud, por ejemplo, que también tiene ambulancias, pero que tampoco son para urgencias? Les digo, ¿para dónde se van? No, pues todavía no se sabe. Entonces, pues en realidad, ahorita nada más suena como a buenas intenciones. Estas 570 ambulancias ayudarían muchísimo, sobre todo a enfrentar la pandemia, porque una de las cosas es que ahorita la pandemia la estamos enfrentando con las ambulancias, te digo, por ejemplo, en la Ciudad de México del ERUM, con ayuda de la Cruz Roja, que pues tiene poquito más de 2,000 ambulancias en todo el país, tampoco se da abasto, ¿no? Y con las ambulancias de las Fuerzas Armadas, que son las ambulancias de Sedena y Semar, ahorita han estado ayudando en la pandemia trasladando a civiles, es decir, ya no están sirviendo solo para derechohabientes, sino también para civiles, pero pues te imaginarás que, te digo, si entre todas estas apenas son 700, pues sigue siendo muy poco. Alejandra Barriguete, algo importante, y el INSABI, digo, porque es nomás un membrete, ¿verdad? Porque hablas del ISSSTE, hablas del Seguro Social, hablas de la Sedena, hablas de la CEMAR, que es la Secretaría de Marina, y el INSABI, ¿qué? O sea, es una burbuja, está en la nube, digamos, como ahora hablamos ya en los nuevos términos, que no tienes la información, está en la nube. El INSABI está en la nube, no existe. Sí, así es. Mira, pues te digo, yo los contacté específicamente para esto, porque a veces las compras que hace el INSABI, pues como el INSABI no tiene tal cual sus hospitales específicos todavía, pues estas compras de pronto van para otras instituciones de salud. Por eso yo les preguntaba a dónde se van a ir estas, pero pues nada, ¿no? Hasta ahorita no sabemos qué va a pasar con eso. Entonces, pues tenemos que atenernos a lo que sí tenemos, que es IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y pues eso. Pues sí, está en otra burbuja. Hablábamos primero de la burbuja para aislar a los pacientes COVID, y esta es una burbuja, es una pompa de jabón. Pues nomás da reflejo, le avientas el sol y aspectos cromáticos muy bonitos y lo giras, pero si le picas se desvanece, no existe, finalmente ni existe el famoso INSABI. Alejandra Barriguete, muchas gracias por habernos tomado la llamada y ayudarnos a narrar a este reportaje, que lo pueden encontrar en Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, y que nosotros en unos instantes más los vamos a estar subiendo a la página de La Verdad del Centro, porque es revelador lo
y trágico, esta es una tragicomedia lo que estamos viviendo, Alejandra, a la crisis económica, a la crisis de salud, a los fallecimientos, a las cifras irreales, inciertas, se le suma ahora que no existen el número suficiente de ambulancias. Así es, Rodolfo. Como dices, es una verdadera crisis. Nuestro sistema de salud pues ya era endeble y esto salió a desnudarlo mucho más, ¿no? Entonces, pues sí, creo que estos datos son bastante importantes, sobre todo pues para que las autoridades pues comiencen a tomar medidas, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo por el espacio y estoy a tus órdenes, Rodolfo. Al contrario, muchas gracias a ti, Alejandra Barrigueta, y te enviamos un abrazo, desde luego, a la sana distancia para no contagiarnos del COVID. Igualmente para ti, tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, Alejandra Barrigueta.